Vamos a hablar de los derivados, que es uno de los, yo creo que de los secretos de Bolsa Millonaria. Hay que entrar en el mercado de los derivados, de hecho el juego lo exige. Creo que hay que entrar con la mitad del capital. Si arrancamos con 200 millones, entiendo que hay 100 millones que deberían de alguna manera ser invertidos en futuros, en productos derivados. Muchos dicen que es pues, el secreto de poder hacer, digamos, grandes ganancias en el corto tiempo que dura el concurso, utilizando los futuros. Y es cierto en ambos sentidos, digamos. Las personas que han ganado el concurso lo han ganado apoyándose en eso, pero los que han llegado de último también se han metido por el camino de los derivados, solo que digamos que la cosa no les salió bien, ¿no? En principio lo que quiero es que entiendan qué son los productos derivados y vamos a enfocar esto a lo que es el concurso de Bolsa Millonaria. Esto no pretende ser una clase de derivados digamos que involucra muchísimas cosas como el caso de las opciones, por ejemplo. El curso de derivados es un curso que se ve en un semestre en la maestría, pero tratemos sencillamente de entender algunos conceptos básicos y ver cómo aplicamos eso a la plataforma de Bolsa Millonaria. Digamos, esto es lo que nosotros tenemos como pantalla en el punto de bolsa, en el terminal de bolsa de valores de Colombia como productos derivados. Y vamos a empezar primero por definirlos. ¿Qué es un derivado? Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende del valor de otros activos. Básicamente es eso y de ahí viene su nombre. Deriva del valor de otro activo. Entonces, si este otro activo disminuye o aumenta valor, de esa misma forma lo hará entonces el derivado. Ese activo sobre el cual se apoya el derivado es lo que se conoce como el activo subyacente. Y dentro de los productos derivados, digamos que los más conocidos, por ejemplo, son los forward. Los forward, trataré de explicarles un poco por aquí. Digamos, si yo tengo por acá un valor presente y voy a estar al futuro. Esto donde yo estoy en el valor presente, por ejemplo, vamos a hablar de derivados que tienen que ver con el dólar. Y es lo que se conoce como el spot. El spot entonces es el precio de hoy. Y el valor a futuro, y esto es lo que nosotros estaríamos negociando en un forward, es un contrato en el cual nosotros hoy estamos pactando un precio que vamos a pagar en el futuro. Entonces, claro, yo conozco el valor de hoy y digamos que si tengo una tasa de interés que puede ser la tasa estimada de devaluación, yo sé por matemática simple, matemática financiera, que el valor presente multiplicado por 1 más la tasa elevado al número de periodos me va a dar el valor futuro. Aplicando ese principio básico, nosotros podemos entonces, de una tasa spot, que es, por ejemplo, si hablamos del dólar hoy, que esté a 3.000, calcular un valor futuro que pudiese ser 3.100. Entonces nosotros hoy estaríamos pactando pagar por una cantidad de dólares 3.100 pesos por cada uno de ellos. Obviamente que las aplicaciones aquí son muchas, ya las vamos a ir viendo, pero la diferencia que puede haber, por ejemplo, en un forward, que es lo que se maneja o lo que se negocia OTC, over the counter o fuera de bolsa, son contratos donde yo puedo con un banco directamente negociar una cantidad de dólares y el banco me va a dar una tasa o digamos un valor a futuro. Yo puedo negociar la cantidad que necesite y en la fecha, el plazo que yo lo requiera. La diferencia entonces
por ejemplo, con los contratos a futuro, es que los contratos a futuro son de alguna manera manejados por la bolsa y son contratos estandarizados. Aquí yo no puedo fijar el plazo ya va a venir fijo en los distintos contratos que maneja la bolsa, y el tamaño de esos contratos también es fijo. En el caso de los dólares, por ejemplo, el contrato de la TRM son $50.000 y hay una TRS que es un contrato de $5.000. Básicamente digamos que esa es la diferencia entre lo que es un contrato futuro y un forward. El forward se negocia OTC, los contratos a futuro son estandarizados y se negocian a través de la bolsa. Pero más o menos digamos que el manejo en cuanto a lo que es un spot o una tasa a futuro, en términos de cálculo, es lo mismo. ¿Para qué se utilizan los derivados? Entonces, uno de los usos más comunes es lo que llaman el hedging o cobertura. Esto se utiliza mucho en finanzas internacionales. Y el ejemplo, digamos, clásico, y si nos volvemos otra vez a un valor presente y un valor futuro, es si yo soy un comerciante que dentro de 90 días voy a tener que pagar una importación en dólares. Entonces a mí me interesa fijar desde hoy un valor de esos dólares que voy a tener que pagar. Entonces, al igual que el ejemplo anterior, si estamos en 3.000 acá, a futuro quizá yo puedo pactar utilizando los derivados una tasa a 90 que sean 3.100. De esa manera, ¿qué pasa? El importador elimina el riesgo de la fluctuación de la tasa de cambio. Él ya puede planificar su flujo de caja de 90 días y ya sabe exactamente el monto de los pesos que necesita para pagar esa importación que está realizando. Ahora, puede pasar que cuando se cumplan los 90 días el precio esté por debajo de 3.100 y él ya, al haber firmado el contrato, está obligado a pagar los 3.100. Sí puede pasar, es el riesgo que se asume allí. Sin embargo, estas personas lo que están buscando es olvidarse de la fluctuación y ya tener un valor fijo. Es distinto a lo que más adelante ven como los especuladores. Los especuladores es el papel que ustedes van a jugar en el juego de bolsa millonaria, y donde sencillamente ustedes van a empezar a apostar a que el precio sube, a que ustedes pueden pactar un precio más bajo y ganar una diferencia. El mercado de derivados permite además que yo pueda especular cuando el mercado está a la baja. Eso lo vamos a ver más adelante. Les vamos a compartir estas diapositivas. Son las diapositivas del taller que vamos a dictar para el tema de bolsa millonaria. Así que ya las tendrán y las podrán ver, digamos, con más calma. Voy a tratar de ir un poquito más rápido en este resumen. Lo otro es el arbitraje. Pues el arbitraje sencillamente es de repente que yo pueda estar en un mercado de futuros y ver si existe una diferencia en el precio entre el mercado de futuros y el mercado over the counter o el OTC, o el mercado de futuros y el mercado spot, y empezar a jugar y a determinar si existen diferencias entre un mercado y otro para poder aprovecharlas y sacar ventaja. Eso es básicamente lo que es el arbitraje. Entonces, dentro de los usos está la cobertura, que ya la vimos, la especulación, el arbitraje, y otro es la construcción de portafolios eficientes. Sabemos que nosotros podemos diversificar el riesgo dentro de los portafolios. Hay teorías que hablan de portafolios de mínima varianza, portafolios más eficientes, dependiendo de la estructura y del tipo de títulos que nosotros estemos colocando en ese portafolio. Y uno de los títulos que podemos incorporar obviamente es el tema de los productos derivados. ¿Qué debemos considerar entonces cuando hablamos de derivados? Que va a existir un activo subyacente, que es ese activo del cual va a depender
el valor de mi futuro, o de mi derivado en este caso, eso va a tener una fecha de negociación. Digamos que estamos comprando el contrato futuro hoy, una fecha de vencimiento, esa fecha a la cual vamos a hacer el cálculo futuro, y un apalancamiento. De esto vamos a hablar ahora con más detalle, cómo se calcula y cómo se liquida diariamente, pero es otra de las ventajas de trabajar con derivados, porque yo puedo asumir posiciones muy grandes y solo se me va a pedir un porcentaje pequeño de esa posición como garantía, y eso es lo que en realidad yo voy a tener que colocar de mi dinero. Como activo subyacente están las tasas de interés. Hay contratos del indicador bancario de referencia, o lo que es la tasa overnight, del IPC, que es el que mide la inflación, dentro de divisas, y esto que está acá, básicamente es lo que mueve el mercado de futuros. La TRM, esto es dólares, la TRM, que es un contrato de $50.000, y el TRS, que es un contrato de $5.000. Está también el tema de las acciones, y otro que me faltó por acá en esta lámina, que es el de los TES, que es el de la renta fija. Digamos, esos son los activos subyacentes básicos que se manejan en Bolsa de Valores de Colombia. Esta información que les comparto acá es una información que nos da la bolsa. Está el detalle de todos los productos derivados que están listados en bolsa. Este es el overnight, el de la inflación. Los futuros de los TES. Quienes intervienen, pues Bolsa de Valores de Colombia, obviamente ya sabemos más o menos cuál es su función acá, y unos señores que es muy importante, que es la Cámara de Riesgo. Ellos son quienes controlan y administran el riesgo en la contraparte y realizan los procesos de compensación y liquidación, que esto es un proceso que se hace diario, que más adelante vamos a ver cómo se hace. Ahora, entendamos el mnemotécnico. ¿Cómo nombramos nosotros a los títulos? Y el mnemotécnico está constituido por 7 caracteres. 3 primeros agrupados, pues viene un segundo, hay 2 que están agrupados después, pues viene el último. Los 3 primeros me identifican cuál es el activo subyacente. En este caso estamos hablando de Ecopetrol. El que viene nos identifica cuál es el mes. En este caso es una Z. Esto es un código que se utiliza en los contratos a futuro y derivados a nivel internacional. Y entonces los códigos son estos que yo les comparto en esta tablita aquí al lado. Y ustedes ven entonces cómo tengo una Z acá. Y esa Z corresponde, según la tabla, a el mes de diciembre. Lo otro es el año. Y el último carácter me identifica si es un futuro, si es una opción, qué tipo de derivado es. En este momento, pues, el mercado colombiano solo trabaja con futuro, así que esto siempre será una F. Entonces recuerden que acá tienen entonces lo que es la tabla que identifica los meses. El apalancamiento, una de las grandes ventajas de los derivados. Entonces, los derivados permiten tener un determinado valor de exposición de mercado a cambio de una inversión inicial o garantía mucho menor. Es decir, si hablamos por ejemplo de los TES, yo puedo tener una posición de 250 millones y se me va a pedir, por ejemplo, esto depende obviamente del contrato y las especificaciones del contrato, que tenga una garantía del 4.5%, es decir, estoy expuesto a toda esta columna azul y solo voy a tener que colocar en dinero esta pequeña parte. Quiere decir
que si el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo, la columna azul es la que me va a identificar a mí cuánto voy a ganar o cuánto voy a perder. Estoy mucho más expuesto. Entonces, si bien sí, efectivamente puedo tener mayores ganancias, si el precio se va en dirección contraria a lo que yo le estoy apostando, voy a perder mucho. Así como gano, también pierdo. En el caso de las acciones, fíjense que también, por ejemplo, puedo tener una posición de 100 millones y eso lo voy a colocar, en este caso 16. En la TRM puedo obtener una posición de 100 y nada más voy a colocar un 7%, o sea que sería este pedacito asumiendo toda esta posición de riesgo. Una de las grandes ventajas entonces, el apalancamiento. Aquí interviene entonces la cámara de riesgo, y que lo que digamos hace es hacer la compensación y la liquidación diaria de los contratos. Entonces, en principio, disminuir el riesgo de la contraparte, y para eso se maneja lo que es la garantía o el margen, que es, si lo vemos en el anterior, esto que nos están pidiendo como colocación. Este porcentaje pequeño es la garantía que nos van a exigir, y a medida que, digamos, la posición suba por tema de precios, entonces yo tendré que hacer una compensación de la garantía que tengo, y es lo que se conoce como el llamado margen. Si aumenta el precio del contrato futuro, será necesario aumentar la garantía para compensar la exposición, lo que se conoce como llamar a margen. ¿Cuál es otra de las ventajas de utilizar derivados? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que pues compremos barato, vendamos caro. Digamos que el principio básico es ese, y si yo estoy por acá, digamos, yo puedo comprar acá. Hago una compra en este punto y vendo en este punto. Digamos, hay una subida en el precio y yo puedo obtener una ganancia que será equivalente a esta línea azul que tenemos aquí. La gran ventaja de los derivados es que yo puedo ir y aprovechar los movimientos también contrarios. Es decir, cuando el mercado está a la baja, yo puedo vender acá, vender lo que no tengo, que es lo que se llama entrar en corto, y comprar aquí. Y la diferencia, que es esta también, es una ganancia. Entonces, cosa que no podemos hacer en el mercado de acciones, es decir, yo no puedo vender una acción de Ecopetrol que no tengo, pero aquí sí puedo entrar con una venta, un contrato de venta, y cerrarlo con una compra en el futuro si estoy apostando a que el precio va a bajar. Ojo entonces con esto, que esa es otra de las ventajas de utilizar el tema de los derivados, y que puede venir muy bien, por supuesto, en el concurso. Ahora, ¿cómo se liquidan los contratos día a día? Estos son unos ejemplos que trabajó la gente de la bolsa en uno de los videos que apoyan al concurso que tienen en YouTube. Yo sencillamente tomé la data y voy a tratar de colocarlos en la lámina para explicárselos. En un ejemplo, por ejemplo, si tenemos un futuro de preferencial aval en el que se toma una posición larga, es decir, estamos comprando 10 contratos, y el tamaño de esos contratos es de 1000 acciones cada uno. Se nos pide que coloquemos una garantía del 11%. Entonces, supongamos que el precio al que compramos este día 1 es de 1150. Si estamos comprando 10 contratos, entonces las 1000 acciones que componen cada uno de los contratos por los 10 contratos por el precio del futuro me va a dar la posición a la que estoy expuesto, y el 11% de esa posición es lo que me van a pedir que yo pague. Es decir,
yo voy a asumir una posición de riesgo de 11.500.000 solamente colocando 1.265.000. Entonces fíjense aquí el efecto de lo que es el apalancamiento, y obviamente es una ventaja para nosotros en el momento de hacer inversión. Vamos a ver qué pasa el segundo día. Vamos a suponer que el precio sube, el precio del futuro se va a 1.200. Volvemos a hacer el mismo cálculo: 1.000 acciones por 10 contratos por el precio, eso me da 12 millones. Quiere decir que en comparación a la posición que teníamos del día anterior, nos ganamos 500.000. Ese día nos van a poner en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias de los futuros 500.000. Es decir, esto se liquida todos los días. ¿Qué pasa, por ejemplo, el día 3? El día 3, el precio del futuro baja 1.100. Hacemos el mismo cálculo, multiplicamos número de acciones por contrato, el número de contratos, el precio del día, eso da 11 millones. Quiere decir que del día 2 al día 3 perdimos 1 millón. Ese día nos van a debitar, a descontar de nuestra cuenta, de nuestro disponible, 1 millón. Y así sucesivamente. Hay que tener cuidado aquí con el tema de los derivados, porque así como puedo ganar mucho, también puedo perder mucho. Un segundo ejemplo. Un ejemplo utilizando el contrato de la TRS, que es el pequeño del dólar, que son $5.000. Se toma una posición larga de 5 contratos. Entonces, bueno, si el día 1 el precio es 3.000, yo multiplicaré $5.000 por 5 contratos por el precio del futuro. Eso me da una posición de 75 millones. Y me van a pedir que yo dé la garantía. La garantía en este caso es el 10%. Entonces fíjense, estoy asumiendo una posición de riesgo de 75 millones y solo voy a colocar 7 millones. Al igual que en el caso anterior, que pasa con el día 2, el precio sube 3.100. Hacemos la misma multiplicación, $5.000 por 5 contratos por 3.100, 77.500. Quiere decir que nos ganamos 2.500. Esos 2.500 me los abonan o me los pagan ese día, me los liquidan. Tercer día, 2.900. Hacemos la misma cuenta, 72.500. Quiere decir que estamos perdiendo en este caso, con respecto a la posición del día anterior, 5 millones. Eso me lo van a liquidar ese día. Es decir, yo voy a tener que en ese momento tener el disponible para pagar esos 5 millones. Entonces fíjense, y les repito, asumimos una posición de riesgo más alta, y el riesgo obviamente es que la posición o que el precio se puede mover en dirección contraria a lo que nosotros estamos esperando, y ahí la pérdida puede ser grande. Entonces hay que tener, digamos, que cuidado con ellos. El simulador. ¿Dónde están los derivados en el simulador? Por acá. Digamos, esta es, en el momento en que yo preparé, digamos, esta exposición para el taller, no se habían realizado los cambios en la plataforma. En el momento que estoy grabando este resumen, se está trabajando en el nuevo simulador, ya está montado. Muchos de ustedes me imagino que habrán tratado de realizar operaciones y no se puede. Pero al final trataré de mostrarles también cuál es la cara de ese nuevo simulador, que es el que se va a utilizar en el concurso. Y en sala, obviamente en el punto de bolsa, ya nosotros podremos trabajar el día del taller esto en vivo. Pero bueno, por ahora sí tenemos digamos, una pestaña por acá arriba donde está el mercado de derivados. Y el cuadro de compra y de venta es exactamente el mismo que se utiliza con el mercado de acciones, en donde yo voy a tener un cuadro como este, donde yo puedo identificar, por ejemplo, la cantidad de contratos, cuál es el contrato que yo voy a querer comprar. En este caso es una TRS. Recuerden que la TRS es dólar y son $5.000 cada contrato. Especifico aquí cuál es la cantidad. Puedo comprar a mercado. Recuerden, mercado me va a liquidar el precio que me está indicando el mercado en ese momento, o lo puedo poner al límite si yo le quiero colocar
un precio distinto. Obviamente voy a tener que esperar que eso se calce. Y entonces automáticamente él me genera el cálculo del cuál es el valor, cuál es la comisión que se estima, cuál es el IVA, cuál es el total incluso que nosotros vamos a tener que colocar como garantía, y el total requerido, que será la garantía más el IVA y la comisión. ¿Cuál es el cálculo que se hace de cada uno de ellos? Aquí yo les estoy colocando para que ustedes tengan referencia y puedan saber cuáles son los valores que está calculando el sistema, la data que compone cada uno de los cuadros, cómo se calcula la comisión. Hay un 19% que es el IVA, hay un 8%, en este caso es la garantía. Esto varía dependiendo del contrato, en este caso es 8%, y pues el total requerido será la garantía más la comisión más el IVA, que es este señor que está acá. Eso es, digamos, lo que nosotros estamos pagando, pero fíjense que estamos asumiendo una posición de riesgo de 75 cuando estamos pagando en realidad 6287. Nosotros entonces vamos a tener un cuadro en el que se nos va a mostrar lo que llaman el PIG de los futuros. En ese PIG es lo mismo que les mostré en el par de ejemplos de esta presentación. Día por día me van a mostrar cuánto me están liquidando, y esto que aparece aquí como utilidad es lo que me van a estar liquidando todos los días. Fíjense que en este ejemplo nosotros compramos un futuro TRM, y ese futuro, digamos, TRM tuvo una entrada de 3007, por aquí dice precio de entrada 2972, precio de salida 2981, quiere decir que se genera una utilidad en este primer día de este monto. Al segundo día hay una variación también hacia el alza y se genera una utilidad de 6 millones. Entonces fíjense las cantidades de utilidad que se van generando por una posición en un futuro que es de 749 millones. Recuerden que nosotros en el juego solo disponemos de 200 millones. Fíjense que podemos llegar a tener posiciones muy altas de riesgo colocando solamente montos mucho más pequeños. Digamos que básicamente esto es lo que es el tema de los derivados, y es algo que van a tener que utilizar definitivamente durante el juego, porque como les digo, por obligación ya hay que colocar el 50% del dinero que se tiene en futuros. Esta es la cara de la nueva plataforma. Digamos que los cambios aquí han sido un poco más estéticos que otra cosa, pero digamos a la fecha en que yo estoy grabando esto no está al 100%, se está trabajando en eso. Seguimos teniendo por acá arriba la pestaña de derivados, y ahí va a estar la información de los derivados. El tema de las alarmas está por aquí al lado. Tenemos un menú que se incorpora aquí. Básicamente es lo mismo, la herramienta de análisis técnico es exactamente la misma. Y para comprar o vender, digamos en la misma pestaña, yo acá si le muevo esto va a ser vender o comprar, y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tenemos al límite, a mercado, nos va a calcular la comisión, el IVA, en fin. Digamos que esto es exactamente lo mismo. Hay un cambio, sí, y es que a la fecha por lo menos el cuadro de liquidación de derivados día a día no está aquí dentro de la plataforma, sino que hay que verlo en... a ver si les muestro por acá. ¿Dónde tengo esto? Por aquí. Ya acá digamos que no voy a poder ver ese cuadro, sino que cuando yo entro a mi perfil por fuera, voy a tener una opción que dice por acá reportes.
dentro de esa pestaña, bueno, me sacó, no estoy ahora, pero dentro de esa pestaña entonces nosotros vamos a encontrar lo que es el reporte diario de liquidación del derivado. Básicamente esto era lo que yo quería compartirles. Los detalles de la nueva plataforma, y cuando esté 100% operativa, obviamente los vamos a ver en el taller, en el punto de bolsa, y espero pues verlos por allá. Saludos.